Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy de nuevo os recibimos en este maravilloso hemiciclo donde siempre tenemos ocasión de recibir a invitadas e invitados de los que aprendemos. Nosotros tenemos un pupitre casi ya de oro, básicamente porque se ha dorado de conocimiento, por decir de alguna forma, porque los que nos escucháis, así como nosotros, nos atrevemos a saber. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos de ser pues unos absolutos ignorantes y sabemos que pues el conocimiento no tiene límite. Y es por eso que hoy traemos un invitado que de eso le sobra, del que además tendremos ocasión de dejarle hablar porque tenemos unas ganas enormes de escucharle. Nosotros somos de mantener charlas, obviamente, pero siempre hay de esos invitados a los que creo que es conveniente dejarles hablar porque merecen ser escuchados, como es el caso de Fernando Trías de Bes, que hoy nos acompaña. Pero antes recibamos a Alexis Piquer. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Eduard. Pues muy emocionado porque cuando recibimos la propuesta de hablar con nuestro invitado, solo coger el libro, en la portada vi la palabra diferente y emociones, y son dos palabras que normalmente me generan como, ¿sabes? Como una bilirrubina por dentro que me estimulan bastante. Bueno, eso está muy, muy bien encontrado, esos dos ítems que de alguna forma también definen este podcast, ¿no? Que intentamos al menos que estas charlas sean diferentes de unos temas que, a pesar de que sean más o menos profundos, lleguen absolutamente a todos los oídos que ahora mismo nos estáis escuchando y que sabemos que cada vez sois más en una comunidad enorme. Realmente nos sacáis los colores, por decirlo de alguna forma, porque vemos las escuchas que nos preceden y es una auténtica maravilla vuestro apoyo. Os lo agradecemos mucho. Pero antes, el título es el siguiente: una historia diferente del mundo, cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. Fernando Trías de Bes, ¿cómo estás? Un placer que nos acompañes. Hoy tendremos ocasión de charlar contigo e incluso de responder a varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabía que el trueque apareció para evitar las sangrientas venganzas de los saqueos entre tribus y que las primeras monedas surgieron por falta de memoria? ¿Sabías que la propiedad privada la inventaron los monarcas corruptos para recaudar más, o que las sociedades anónimas se crearon para ocultar la identidad de los nobles agraciados por los reyes? Bueno, estas y muchísimas más preguntas cuya respuesta la encontraremos en este título que, como bien decía Alexis, llama mucho la atención. Y es que un buen título, Fernando, ¿verdad?, es de aquellas cosas que quizá cueste más que poner, incluso más que el mismo contenido del libro. Buah, pues mira, pensar un título, de verdad que no sabes. Hay veces que en algunos libros es bastante inmediato, incluso cuando estás con el proyecto del libro, pues ya tienes un título tentativo y ya se mantiene hasta el final. Pero hay otras ocasiones en que, como ha sido esta, yo estuvimos con los editores, no te exagero, te digo, por lo menos 1 mes y medio, 2 meses dando vueltas a posibles títulos. Y al final se quedó una historia diferente del mundo, que yo también siempre pienso que los subtítulos también van muy bien, porque son los que realmente te acaban de... El primero es como un eslogan, ¿no? Y al final el subtítulo es la explicación, ¿no? Cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. De eso es el libro, no es un libro de historia que trata desde los reyes visigodos hasta todos los pormenores de la historia. Aparte, yo no soy historiador, soy economista, ¿no? Es un libro breve y sobre los aspectos de la historia de las civilizaciones que tienen que ver con los grandes inventos sociales, ¿no? Al final, hablo de 6 o 7 inventos que son los que explican cómo funcionan las sociedades modernas y las economías. Como decía Fernando, a mí el título me ha gustado mucho y el subtítulo también, pero después comienzas el libro con una anécdota, imagino que real, que te sucedió en la isla de Ré. ¿Qué supuso para ti ese suceso y si crees que es una anomalía lo que viviste allí? Bueno, el suceso lo explico muy brevemente, está en la introducción del libro. Hace varios años, un verano, me voy al sur de Francia y estoy visitando una isla que está en el suroeste, cerca de La Rochelle, y que se llama la isla de Ré. Entonces es una isla pues muy protegida, hay muy pocas carreteras, hay muy poco tráfico, y estaba recorriendo en bicicleta, es toda plana, no hay montañas, y de repente me encuentro una parada comercial al aire libre, con todo de productos, pero no había nadie. Entonces me encontré
todos los productos expuestos, y había un cartelito, estaba en varios idiomas, estaba en español, en francés y en inglés, y decía, todos los precios de los productos están marcados, aquí hay una cajita, de hecho era una cesta de mimbre con una piedra como pisapapeles, decía coja el producto que quiera, deposite el dinero, si es menester pues tome el cambio y por favor le pedimos que respete esta forma de comercio que tiene muchos años en esta isla y nos gustaría mantenerla. Claro, yo me quedé de piedra, ¿no? Porque dije, a ver, innovación tecnológica cero, pero innovación social toda. O sea, tú imagínate desde que los primeros homínidos nos matábamos, como hacías en la introducción, para conseguir el excedente ajeno, hasta aquí, pues ha tenido que evolucionar mucho la alteridad, la empatía, la justicia, la educación y al mismo tiempo el propio instinto y las emociones económicas, ¿no? Para que eso funcione. Y la verdad es que me recuerdo, cogí un producto, me tomé unas, creo que fueron unas sales del lugar, unas plantas, tal, secas, a modo de aromáticas, puse el dinero, en la cestita había 300 euros de recaudación del día, y me quedé de piedra, dije, no, es que esto en otro lado vuela. Y nada, y seguí con la bicicleta y claro, la cabeza me daba vueltas, decía, pero bueno, realmente nunca, o por lo menos que yo sepa, o pocas veces se ha explicado la historia de la economía desde las emociones y los instintos, qué conductas, qué comportamientos subyacen aquí para que esto se sostenga, qué ha tenido que avanzar, ¿no? Y ahí es donde empiezan a hacer la idea de explicar la historia de la economía y sobre todo el funcionamiento de las civilizaciones modernas a partir de los grandes inventos sociales que hacen que se sostengan las economías modernas. A la segunda pregunta, bueno, realmente es muy atípico. Hay más casos, por ejemplo, en el Reino Unido, me he habituado durante mucho tiempo, quien lo ha visitado lo sabe, las típicas lugares que hay para coger el periódico, la gente depositaba el dinero y se llevaba el periódico, que podías perfectamente coger el diario y no poner el dinero, ¿no? El dinero sí que quedaba a resguardo, pero el periódico lo podías coger. O la leche, la leche fresca en muchos lugares del Reino Unido todavía se reparte de leche fresca a domicilio, se deja en la puerta afuera, cualquiera podría pasar y robar la leche y no se hace. Hay lugares donde, bueno, pues también por las propias condiciones del lugar y por la propia educación y también por la dificultad, muchas veces también o la facilidad en poder ser pesados. Esto tiene que ver con incentivos, pero también con disuasorios, ¿eh? Y hacen que estos sistemas puedan llegar a funcionar, pero bueno, son muy, muy marginales. Es curioso que decías que esa situación que viviste en esa isla te condujo a formular un nuevo planteamiento de cómo contar la historia. Y te lo pregunto porque desde pequeños que entramos en contacto con la historia y nos sometemos a distintos planes de estudio para aprender o intentar aprender algo, hay algunos, entre los que me incluyo, pues que buscamos, aparte de lo que nos cuentan en la escuela, pues otras fuentes de inspiración en los libros, en el cine o en las personas como tú que saben. ¿Cómo lo ves tú, esta nueva aproximación que tú propones a aprender, en este caso, pues historia o la historia de la evolución de las ideas económicas? Bueno, es toda una corriente, ¿eh? Es decir, yo no soy tampoco ni el que la inicia, ni el que la inventa, ni el que la diseña. Hay todo un campo en economía que se llama el Behavioral Economics, que es la economía de las conductas, que ya incluso, fíjate que hubo un premio Nobel que fue Daniel Kahneman, que se no era economista, era psicólogo de formación. O sea, piensa el calado del asunto, ¿eh? Premio Nobel de Economía a un psicólogo. O sea, esto significa el protagonismo que se está dando a la parte conductista y psicológica dentro de la economía. El primero, de todas maneras, fíjate, el primero que introduce la psicología humana a lo bestia en la economía es Keynes, al cual dedico un capítulo, de los pocos capítulos que tiene el libro, dedico un capítulo a todo el keynesianismo, ¿no? Que es realmente una figura, Keynes, como se da cuenta que la economía no es una ciencia física, que esto no es un tema solo de números, de modelos estadísticos y que no hay unas fuerzas como puede ser la fuerza gravitatoria y fuerzas físicas que se comportan mediante unas fórmulas sistemáticas y con parámetros totalmente predecibles, y se da cuenta que hay una componente antropológica y psicológica dentro de la economía que es fundamental para poder explicar los fenómenos económicos. Entonces, bueno, esta
esta mirada sobre la economía existe desde hace mucho tiempo, pero quizá lo que sí que, o por lo menos yo no he sabido encontrar o os había abordado menos, es el intentar entender cada gran paso que ha dado la humanidad, en qué había detrás en cuanto a comportamientos. Al final los pasos los grandes inventos sociales que hay en el libro no son tantos, que es un poco has comentado. Uno es la aparición del intercambio, el otro es la aparición del dinero, la aparición de la propiedad privada, la propiedad pública, la aparición de las empresas, de los seguros y de los créditos y los bancos, poco más. O sea, con eso prácticamente, bueno, y por supuesto de los estados de las socialdemocracias, ¿no? De los estados del bienestar. Pero básicamente son los 7 o 8 grandes inventos sociales con los cuales estamos funcionando las sociedades modernas y hemos conseguido unas cotas de desarrollo sin parangón. Y son muy pocos inventos. Y bueno, a cada uno de esos inventos pues desgrano un poquito qué emociones, qué conductas hay detrás que hayan hecho que aparecieran y sobre todo que se sostengan. En relación a este planteamiento que comentas de la psicología humana, yo me puse a pensar un poco en esa naturaleza humana y cuando estaba pensando caí en la cuenta de que todos somos distintos y que nuestras culturas también lo son, pero que no obstante creo que hay un rasgo común a todo ser humano, independientemente de donde viva, si vive en China, en Alaska o en cualquier otro país, que son las emociones, que antes comentábamos que en la portada de tu libro es una palabra a destacar. Es decir, que sentimos lo mismo y de la misma manera, de forma fisiológica, porque entiendo que es algo que forma parte de nuestras entrañas, que es algo puramente instintivo. Teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿cómo crees que podemos revisar la historia de las civilizaciones sobre la base de nuestros comportamientos? Bueno, pues entendiendo muy bien, yo creo que en economía hay pocas verdades absolutas y hay una que es que los seres humanos respondemos a incentivos y respondemos a disuasorios, ¿no? No dejamos el coche en doble fila 6 horas porque sabes que se lo va a llevar una grúa, seguro, o vas a cárcel con una multa, ¿no? O ni siquiera ya lo dejas en doble fila, por si acaso. Otro disuasorio es que dejándolo en doble fila creas un peligro para otro, ni que sea 5 minutos y no lo haces a lo mejor por alteridad. Bueno, pues fíjate que ahí hay unos incentivos y hay unos disuasorios que hacen que no realices una conducta determinada, dejar un coche en doble fila. Lo mismo pasa en economía. Si tú dices, oye, ¿por qué hay gente que compra criptomonedas y hay gente que no se fía de las criptomonedas? ¿Por qué en El Salvador lo declaran moneda de curso legal y a los 15 días en China es delito y conlleva cárcel operar con criptomonedas? ¿Qué conductas y qué instintos hay detrás? Entonces, para una misma moneda y una moneda global, bueno, para mí no es moneda, esto si queréis hablamos más tarde, ¿no? Pero pues si tú quieres entender una criptomoneda, bueno, aparte de comprender cómo funciona a nivel operativo, entender la dinámica que hay detrás, quién la crea, cuántas hay, cómo se va creando esta moneda, cómo se comercia con ella, cómo cotiza. Vale, tú puedes entender todos los aspectos puramente económicos, pero luego tendrás que, si quieres comprender realmente el fenómeno de la criptomoneda y así cualquier fenómeno económico, tienes que entender, bueno, qué incentivos y qué disuasorios hay detrás. Aquí, cómo opera el miedo, cómo opera la ambición, cómo opera la libertad, cómo opera el control. Al final, yo cuando acabé de escribir el libro, en la página 300 más o menos, hay una recopilación de toda la lista de emociones, instintos que han salido. Y hay muchísimos, pero hay 10 que te explican el 80% de los fenómenos económicos. Y te los leo muy brevemente, pero son la ansia de poder y el ansia de libertad. La corrupción, el miedo a perder, la confianza, la guerra, la seguridad, la especulación, el afán de controlar a los demás y la respuesta a incentivos. Fíjate que hay cosas contrapuestas. Tienes por un lado la corrupción, pero tienes por otro lado la confianza. Tienes por un lado la libertad, pero tienes el miedo a perder. Tienes la especulación, pero está la seguridad. Es decir, al final, lo que yo también veo a lo largo del libro y cuando profundizo en este libro es que hay dos fuerzas antagónicas del ser humano. Somos capaces de lo mejor y de lo peor, y esas dos fuerzas van tirando de los fenómenos sociales. La economía y la prosperidad mejora 4 pasitos para adelante y 3 para atrás. Pero vamos al final avanzando un paso. Pero claro, lo que es curioso es lo que comentabas, ¿no? Que al final como seres humanos entiendo que cuando sentimos, por ejemplo, miedo,
sentimos lo mismo. O sea, lo que cambia un poco es el comportamiento o la reacción que tenemos a raíz de sentir ese miedo. Sí, exacto. Los sentimientos son universales y los sentimientos son fácilmente descriptibles, perdón, y, y se puede identificar. Los seres humanos somos bastante previsibles, pero en lo que somos imprevisibles es en qué acciones luego desemboca eso. Es decir, te puedes encontrar que una misma emoción y conducta en un lugar del planeta te lleva a una acción y en otro a otra distinta. Luego, Claro. en la historia de las sociedades hay otros componentes. Luego tienes, pues oye, cómo incide la cultura, cómo incide la tradición, la tecnología, el medio ambiente, y todo aquello hace que unas mismas emociones y conductas, pues en unas latitudes del mundo hacen que la economía o la sociedad evolucione hacia un sistema determinado y en otros hacia otro que puede ser el opuesto, bajo unas mismas emociones. Y por eso es difícil de predecir la condición humana y la raza humana. Por eso realmente nos sigue sorprendiendo, ¿no? Porque al final es, bueno, las ciencias sociales son un fenómeno multifactorial, no depende solo ni de la emoción, ni depende únicamente de la tecnología. Hay muchos factores que inciden y va haciendo que la humanidad vaya avanzando. Pero sí, las emociones son universales, por supuesto. El miedo es el miedo y la ambición es la ambición. Luego se declinan de maneras distintas en distintos lugares del mundo. Uh-huh. Sugieres, Fernando, que esta aproximación pues, de ciencias sociales o incluso diría humanística es imprescindible para entender el mundo que nos rodea y el mundo que nos rodeará, y que el funcionamiento de la sociedad es parte de unas convenciones, como comentabas, pues, sociales derivadas de nuestra propia naturaleza. Con esto, Fernando, ¿te refieres a los pactos de los que ostentan o ostentaban el poder, ¿no? Lo digo, o sea, no lo digo como nota común a toda la historia, pero cuando leía tu libro, pues no se me escapaba la idea que cuando analizamos la historia, muchas veces es la historia de unos pocos sobre muchos. Sí, a ver, la historia de las civilizaciones hay una dialéctica hegeliana total, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis entre el poder y la libertad. Fíjate que entre los 10 conductas o 10 emociones principales, he dicho que una era la libertad y la otra era la ansiedad de poder. Están las dos primeras, son las que más salen para explicar los fenómenos sociales y también los inventos económicos, ¿no? Entonces, por supuesto, al final, piensa que desde el principio el ser humano, cuando era nómada, vivía en pequeños grupos, ya había unas ciertas jerarquías, pero cuando esto realmente se sistematiza es cuando vienen los primeros asentamientos. Cuando el ser humano se asienta, se convierte vulnerable, porque está localizable. Hasta entonces se mueve y va de un sitio a otro y por lo tanto si en un sitio hay peligro o se siente amenazado incluso por otros humanos, pues se desplaza, ¿no? Pero el momento en que se asienta en un lugar, ese es su sitio. Ahí están las tierras que va a cultivar, los animales que va a criar, y a partir de aquel momento está localizable y se convierte en vulnerable. Entonces el primer bien comunal, la primera propiedad que aparece es una propiedad pública y se llama muralla. Es la primera. La primera propiedad realmente en el sentido stricto sensu es una muralla. Y entonces hay que empezar a organizarse. Alguien tiene que proteger la muralla, primero construirla, alguien tiene que organizarla, alguien tiene que repartir las tierras. Lo explico esto en el libro, cómo aparece la primera especialización de funciones. Son los sacerdotes y los políticos los que van a determinar el reparto de funciones, pero por primera vez va a haber soldados, va a haber personas que defienden y no cultivan, y se les va a tener que dar de comer. Entonces, fíjate que a través del poder y la jerarquía aparece en el momento en que surge la población, el poblado y luego la ciudadela. Es en aquel momento en que, en cuanto la organización social va a ser necesaria, aparece la jerarquía. Y en cuanto aparece la jerarquía, puede llegar a aparecer el abuso y la corrupción. Y entonces está la pugna por la libertad. Y ahí se establece una dialéctica entre el poder y la libertad que va a ir también moviendo las civilizaciones a lo largo de los siglos. Si bien tenemos el vicio de regresar de vez en cuando a lo peor de nosotros, poco a poco la educación, la ética y la compasión van haciendo de este mundo un sitio mejor.
La anterior es una frase destacada y que me gusta bastante, siendo optimista, de tu libro. Pero ¿crees, Fernando, que tenemos motivos para ser optimistas? ¿Es hoy el mundo mejor que hace 500, 1000, 3000, 10.000 años? Sí, sin duda, mucho mejor, pero muchísimo mejor. O sea, las comodidades que tiene una persona, vamos, de clase media o de un mínimo, o sea, yo te diría prácticamente cualquier persona que tenga un empleo y que no esté en una situación de exclusión social, pues se levanta por la mañana, le da un interruptor, tiene luz en su casa, es cara, pero tiene luz, abre un grifo, sale agua, le da al grifo al lado, mueve el mando y sale caliente. La alimentación, digamos, incluso la protección a nivel de salud. Tenemos un sistema de educación y de salud públicos increíbles. Claro que el mundo es muchísimo mejor. ¿Que eso significa que todo funcione bien? No. ¿Que significa que ya no haya injusticias? No. Por ejemplo, uno de los mayores problemas económicos ahora que tenemos en el mundo, me dices como economista, ¿qué es lo que más te preocupa ahora? A mí me preocupa la desigualdad. La desigualdad va en aumento. Entonces tenemos, fíjate que la economía de este siglo ha generado mucha prosperidad. Los indicadores que miden la pobreza, pues a nivel mundial, determinan y prueban que la población que hay en un umbral de pobreza va disminuyendo, pero en cambio se está concentrando cada vez más riqueza en menos gente. Entonces estamos en un punto paradójico, que es hay más riqueza pero peor distribuida. Pero tenemos un mundo mejor, es decir, hay problemas a resolver, muchísimos todavía, pero evidentemente que tenemos un mundo mejor. La esclavitud está prácticamente abolida en todos los rincones del planeta, los derechos sociales están a largo y ancho ya del mundo y son pocos, cada vez menos los países donde no hay unas coberturas mínimas, por lo tanto tenemos cada vez un mundo mejor y vamos, no tengo ninguna duda sobre eso. En el primer capítulo del libro destacas que la envidia y el egoísmo, que son dos sentimientos muy presentes en nuestra sociedad, son los motores esenciales de la actividad social y económica, y que también añades que existe, por ejemplo, la paz por el miedo a salir perdiendo, al miedo a la represalia. Por último, dejas claro que que hay un intercambio que requiere trabajo para hacernos valer y para destacar en algo y ser útiles hacia los demás, para los demás. Entonces, yo tenía una duda con a qué te refieres cuando dices ser útiles, si es el trabajo tal y como lo entendemos en la actualidad, imprescindible para la propia existencia. Sí, es que el ser humano Adam Smith en La riqueza de las naciones, el primer gran autor considerado el primer economista clásico, ya lo explica, dice el ser humano tiene una tendencia natural al intercambio, ¿no? Y esa tendencia natural al intercambio hace que vas a tener que ser o poder ofrecer a alguien algo útil al otro para intercambiar, útil y eficiente. La historia de la prosperidad económica es una historia también de la fragmentación del trabajo y la división del trabajo. Hay un capítulo que hablo sobre creo que lo tituló La dictadura de la productividad, ¿no? La productividad lo que te dice es, oye, al final el más productivo es el que va a ser va a tener un producto o servicio más interesante para intercambiar porque lo va a poder ofrecer al mejor precio. Por lo tanto, eso ya se convierte en una forma de control y de sometimiento. Y desde que aparece la productividad ya no aparece. Puedes tener luego un monarca absolutista o puedes tener un sistema político, pero o puedes tener algún tipo de sistema político de sometimiento, pero ya no te hace falta. O sea, en el momento que aparece la productividad, mientras haya unas fuerzas de seguridad que mantengan la libertad de intercambio y eviten el saqueo y el robo, y exista un mercado, ya cada persona está vinculada o está sometida a un engranaje laboral y social y va a tener que ser una parte de ese engranaje y va a tener que ser útil para los demás en el sentido de poder ofrecer algo para intercambiar. Eso es lo que me refiero cuando hablo de ser útil a los demás. O sea, ya el ser humano vive en sociedad, va a tener que intercambiar y está condenado, y al mismo tiempo es una gran oportunidad porque permite encontrar tu lugar en el mundo y poder decir, bueno, en qué me gusta yo destacar, en qué disfruto yo, voy a dedicarme a esto, en esto voy a ser útil a los demás, y compatibilizas lo que pueden ser tus pasiones o donde estén tus mejores competencias en tu utilidad para la sociedad, y a partir de aquí entrar dentro del gran juego del intercambio que consiste en los mercados. Entonces, el ser humano está
condenado a vivir en sociedad y a ser útil a los demás. ¿Y no crees, Fernando, que esta, no sé si diría necesidad o aspiración hacia la productividad ha acabado impregnando no solo la esfera del trabajo, sino también la esfera de nuestro tiempo personal? Que no sé si es algo, este concepto, el del tiempo personal, que previamente existía, pero sí que comentas, no sé si en el capítulo de la productividad o en el de las empresas, ¿no? Pones esa analogía del coche, ¿no? Que no puede parar porque el valor de todo lo que hacemos es como un futurible. Y bueno, que no crees que hay como, o sea, que esa idea de la productividad ha calado tanto en nuestras mentes que incluso en la esfera fuera del trabajo solemos ser víctimas de nuestra propia explotación? Bueno, sí, a ver, la economía, el momento que aparece el dinero, la economía empieza a generar un vínculo también con la variable tiempo. Eso también lo explico en un momento dado del libro, ¿no? El dinero es tiempo acumulado y por tanto el tiempo erosiona el dinero. A partir de aquí, la variable tiempo, que es una variable que es sobre todo humana, o sea, los animales viven el presente, no piensan en el pasado y no piensan en el futuro, como pensamos los humanos, ¿no? La relación con el tiempo es una relación que impregna la economía y que en la actualidad sí que es verdad que genera o ha generado un nivel de conciencia y de utilización del tiempo que es muy economicista. Eso es cierto, es decir, siempre pensamos que tengo que tener una vida personal productiva, que tienes que ser eficiente con tu tiempo, cómo gestionas tu agenda, no quiero perder el tiempo, con las redes sociales me informo más rápido, es decir, al final yo sí que creo que la relación con el tiempo a través de la economía ha cambiado la forma en que los seres humanos vivimos el tiempo también en nuestra vida personal. Pero es normal porque llevamos siglo y medio en el cual realmente lo que la economía ha aportado a la sociedad lo ha impregnado en muchas otras facetas de nuestra vida. O sea, vivimos unos tiempos donde la economía está presente en nuestras vidas, no solo en el campo económico, empresarial o laboral, sino se ha extendido con una filosofía, forma de actuar en muchas otras facetas. Me encanta que hayas comentado lo del tiempo, porque el otro día estaba comiendo con un amigo y comentábamos que bueno, la generación anterior a la mía, la de mis padres o incluso la de mis abuelos, pues tenía como principal objetivo en la vida, sobre todo, pues prosperar materialmente y por ello volcaban toda su energía en el trabajo. Sin embargo, comentábamos en esa comida que ahora no es así, ahora la autorrealización pasa también o incluso únicamente por la búsqueda de un sentido en la vida más hedonista, ¿no? Que discurre en lo vivido y por eso surge toda esa corriente de experiencias empaquetadas dispuestas a ser consumidas. Teniendo en cuenta esto, ¿no crees que estamos viviendo un cierto cambio de paradigma que afectará a la forma en la que entendemos el trabajo y también nuestra vida? Sí, vamos a ver, la dimensión espiritual del ser humano ha tenido muchas formas de ser resuelta a lo largo de la historia, ¿no? La primera fue con los entierros. O sea, los entierros y todo lo que son los ritos funerarios, por ejemplo, fue la primera, porque el ser humano se enfrenta a la muerte y se enfrenta a lo que significa la pérdida y toma conciencia, ¿no? de la finitud de la vida y ahí la dimensión espiritual se acentúa. No sé si aparece, pero por lo menos se acentúa. Luego, a lo largo de la historia hay muchas maneras de dar, bueno, o de llenar o de por lo menos dar respuesta a esta dimensión espiritual. Una, evidentemente, son las religiones, pero hay muchas otras. Hay muchísimas otras. Pueden ser las experiencias, puede ser la ambición. Es decir, hay gente que por ejemplo, pues el hacerse rico o el generar mucha prosperidad, pues busca el sentido de su vida en aquello, ¿no? Entonces, la dimensión espiritual hay muchas formas de llenarla. Llenarla con cosas materiales, con el dinero, con proyectos empresariales. Yo lo respeto en cualquier persona, pero al final lo que estamos hablando es una dimensión espiritual, no material. Entonces, toda esta época en la cual
a través de la prosperidad material o de protección del futuro, hemos pretendido dar respuesta a dimensiones espirituales, es lógico que no funcionan y se encuentran otras respuestas. Pueden ser religiones, pueden ser pseudo-religiones, pueden ser filosofías orientales, pueden ser cualquier mecanismo. Esta época en la cual esto se está redefiniendo, bueno, pues es lógico porque quizá hemos tenido una época en que hemos querido llenar nuestra espiritualidad con aspectos materiales y hay una disociación. Lo material, lo económico no alimenta lo espiritual, lo puede paliar, lo puede cubrir, pero es de otra naturaleza distinta. Lo espiritual se rellena con experiencias espirituales, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno natural, la cual pues probablemente no hemos tenido las respuestas que precisábamos y el ser humano sigue buscando respuestas en otros ámbitos. Creo que es muy, muy interesante. También en el libro te preguntas, antes lo has comentado, te preguntas sobre la propiedad privada y te preguntas si la propiedad privada es conveniente, ¿no?, para la sociedad, o si lo fue en todo caso. Y ahí recuperas algunas reflexiones de Platón y Aristóteles, entre otros, y defiendes la idea de que la propiedad privada genera incentivos, antes también lo comentabas, y expectativas, y que eso de alguna manera es el motor del desarrollo y la prosperidad. ¿Hasta qué punto existe un aval ideológico por defender esta idea de acumulación, de dar un sentido a las desigualdades y de justificar la meritocracia o incluso esa posición que comentas en el libro de los ganadores? ¿Crees que podemos justificar las diferencias sociales solamente apelando a nuestras capacidades individuales? No, claro, no podemos decir. Aquí por eso la socialdemocracia es el menos malo de los inventos conocidos hasta el momento. Es decir, un sistema que solo premia el éxito individual es un sistema que a la larga puede generar inequidad o injusticia. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene menos oportunidades, porque hay personas que, por lo que sea, por su naturaleza, tienen menos también capacidades. Otras será porque dedican menos tiempo o trabajan menos, pero otras porque a lo mejor no han sido tan agraciados pues, con tanta capacidad, todo, física, mental, lo que sea, o porque tienes una enfermedad o porque tienes pues a lo mejor una situación personal y familiar que no te lo permite. Entonces, bueno, ¿por qué la socialdemocracia es el menos malo de los inventos conocidos? Porque intenta compatibilizar el premio individual con la justicia social. Y ya sabemos en economía que un sistema que solo mira lo individual acaba generando injusticia. Y un sistema que solo, como los comunismos, que solo intentan a través de, o sea, que no haya prácticamente un premio individual y que todo sea de todos y que todo compartamos, al final lo que se comparte es la miseria. Es decir, porque si no hay ningún tipo de incentivo individual, la persona tiende a la apatía y a la frustración. Y esto ya se sabe porque estos experimentos sociales ya se han hecho y no han funcionado. Por lo tanto, lo que también sabemos a nivel de organización económica es que necesitamos sistemas mixtos, sistemas que premien el éxito, que premien el esfuerzo, pero al mismo tiempo que corrijan las desigualdades. Y esto ya es, yo creo que es algo que creo que ya es indiscutible. Ni el más liberalismo atroz te va a funcionar. La gente va a preferir una dictadura del proletariado antes que un partido de fútbol sin normas y que todo no haya ningún tipo de control. Ya hemos visto a qué lleva esto. Y por otro lado, un sistema en el cual no hay propiedad privada, no hay incentivos, pues como en los 3 o 4 o 5 países comunistas que quedan del mundo, también se sabe que no funciona. Hay que encontrar híbridos. Uh-huh. En el capítulo La jugada antes de la tirada hablas de la hiperinflación y comentas los episodios más conocidos como el de la Alemania en el periodo entre guerras o el de Hungría de 1946. Y en este capítulo creo que flota una idea muy clara, y es que la política monetaria de un país es un mecanismo con la capacidad de alterar el valor de nuestros ahorros, de nuestros esfuerzos, al fin y al cabo. Saco este tema porque últimamente vemos, y ahora tú pues comentabas el debate ¿no?, entre muchas veces extremos, pero vemos aquí posiciones en nuestro propio país, por ejemplo, como Madrid, ¿no?, donde se ha entronizado como la última esencia del liberalismo económico, al menos en su mensaje político más radical, frente al resto de comunidades o regiones. Nos explican
pues que la creación de riqueza y bienestar, que eso crea al conjunto, de que esas medidas crean al conjunto de su ciudadanía. ¿Qué opinión te merece este tipo de políticas o incluso de mensajes políticos? Y si crees que nuestro trabajo y los frutos del trabajo están mejor en nuestras manos o en las manos de quien nos gobiernan, de quien nos administran. Bueno, la administración de lo público es ineludible, por lo que te comentaba, porque hay una serie de iniciativas que han de ser públicas, porque nunca pueden ser privadas, como pues, toda la construcción de una ciudad, etcétera, o sea, todos los servicios y bienes públicos, la defensa, la administración de la justicia, hay 1000 aspectos de las vías modernas que solo pueden ser públicos. Otra cosa es cómo se administra esto. Entonces, ¿que tiene que haber unos recursos públicos para todo ello? Sí. ¿Que ha de haber unos impuestos para pagar una sanidad pública, una educación pública y para garantizar la igualdad de oportunidades? Sí, evidentemente sí. Otra cosa es la mala administración de lo público, que son dos cosas que no tienen nada que ver. Y que eso ya tiene que ver con el sistema político de un país y con la calidad democrática de un país y con la capacidad o la educación o el nivel educativo de una nación. Son realmente la mala administración de lo público tiene que ver con otros aspectos, como es la corrupción, que me parece que uno de los primeros 10 elementos que explica la evolución de las sociedades, pero no es el único, no es el único. Es decir, yo creo que todavía, fíjate que en el aspecto, yo te diría, de la calidad de la democracia o de la administración de la democracia, nos falta avanzar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, en muchísimos aspectos, tanto de educación democrática, de saber qué votamos, en la propia formación cultural, política, económica y científica de los propios dirigentes. Creo que falta muchísimo. Creo que el problema de la mala administración no tiene que ver con que no tiene que haber recursos propios, tiene que ver con el nivel educativo y con el nivel directivo, básicamente. En esta historia diferente del mundo, nuestro invitado de hoy, Fernando Trías de Bes, revisa la evolución de las civilizaciones a través de los comportamientos que las condicionan y también determinan el devenir de la humanidad. El resultado, como no, pues es esta lectura sorprendente, entretenida, rompedora y que, como no, ha dado para una excelente charla como la que hemos tenido ocasión de disfrutar hoy. Y eso, pues obviamente también da paso para ciertas conclusiones que seguro que no han sido pocas, Alexis. Bueno, yo creo que el libro de Fernando es un libro que está muy bien escrito y es muy, muy entretenido. Y yo creo que es un libro muy, muy, muy interesante porque normalmente cuando hablamos de historia del mundo, pues nos pensamos que será un libro que pondrá la mirada hacia el pasado para traerlo al presente. En todo caso, dado también o fruto de nuestra reflexión personal con el libro. Y en cambio yo creo que el libro de Fernando, Una historia diferente del mundo, pues nos sirve para entender muchas de las cosas que nos rodean. O sea, nos sirve para tratar de reflexionar y encontrar explicaciones, en todo caso, sobre el mundo que nos rodea, porque desde una mirada al presente viaja hacia el pasado y de una manera muy, muy divulgativa y muy entretenida, pues nos ofrece explicaciones que a mí al menos me han gustado mucho. Desde luego, quien lee a Fernando Trías de Bes aprende sin duda. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, hasta otra ocasión. Y ya sabéis que esto es Humanistas sin Complejos. Humanistassincomplejos.com es nuestra web y allí podéis encontrar todos los capítulos publicados hasta el día de hoy. Pero es que no solo eso, también tenéis un maravilloso canal de YouTube, aparte de las plataformas como Podcast, Spotify, iVoox para escucharnos a través de podcast. También tenéis YouTube, que hoy parece que hay mucha gente que le encanta YouTube para poder escuchar podcast, así que estamos ahí desde allá, desde siempre. Así que también tenéis ocasión de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, etcétera. Pero sobre todo, humanistassincomplejos.com. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.